Muy buenos días, tardes, noches, ¿cómo se encuentran el día de hoy, queridos amigos? Mi nombre es Manuel Zambrano, soy el locutor del super podcast llamado El Golpe. Este maravilloso podcast se transmite a través de las diferentes plataformas de streaming como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor y entre algunas más. Puedes encontrar en mi perfil de Instagram o aquí abajo en la descripción del video donde lo estés viendo, ya sea en YouTube o en estas plataformas, un link que te va a llevar a mi cuenta de Twitter, a mi cuenta de Instagram, y así me puedes seguir si lo deseas. Si te gusta este contenido, te invito por favor a que te suscribas, ya que estamos constantemente subiendo contenido súper interesante. El día de hoy estamos celebrando el capítulo número 52 y vamos a hablar sobre un tema que no tiene mucha relación con lo que hemos hablado recientemente, pero vamos a hablar sobre la crisis global del sexo. El 30% de los jóvenes estadounidenses ya no tienen relaciones. Es un tema súper interesante, así que manténganse en línea que empezamos. Esto es un perreo sentado. Existe una tendencia, hay un estudio que se hace año tras año y muestra que esta tendencia crece en la medida que pasan los años, y es que los jóvenes de nuestro tiempo están practicando el sexo en menor proporción que la de nuestros antepasados. Hay unas cifras, hay una investigación que está amparada a través de encuestas recientes y sugiere que hay un porcentaje de jóvenes estadounidenses exactamente entre 18 y 24 años que son sexualmente inactivos. Ha pasado del 18.9% entre 2000 y 2002 al 30.9% entre el 2016 y el 2018. Un tercio de los jóvenes post-adolescentes de Estados Unidos no está practicando el sexo, y es una tendencia que se rastrea también en Europa. No es una novedad, pero sí impacta en los números, sabemos. Este estudio decía que ellos sabían que el 23% de las estadounidenses entre 18 y 30 años es una franja de edad que ya está marcada en las puertas de la vida adulta y tampoco están teniendo sexo. La muerte del sexo no es exclusiva de las nuevas generaciones. Los más adultos, por encima de 30 a los 50 años, también están reduciendo su actividad y de hecho de una forma más pronunciada. El porcentaje de adolescentes es una lástima que ya a mi edad la metan en la gente adulta, ¿sabes? Porque uno todavía se siente como un joven, pero no ya uno está viejo. Para los que no saben, yo tengo 30 años cumplidos este año, llegué al tercer piso. ¿Cuáles son las explicaciones? ¿A qué se debe todo esto? Esta investigación sugiere que la disminución del sexo coincide con alteraciones en los patrones de conducta. Por ejemplo, uno de ellos es el consumo de alcohol, de tabaco y de sustancias diversas. Entre el 91 y el 2017, el porcentaje de adolescentes que beben alcohol con frecuencia pasó de un 80 a un 60%, y los que fuman de un 70 a un 39%. Aparentemente, este placer culpable se está acabando año tras año. De todas maneras, les dejo igual, como les digo, la investigación para que la lean, y me pueden dejar cualquier consideración aquí en los comentarios. ¿Cuáles son los factores que explican este comportamiento? Existen muchos y son muy diversos, pero parece que hay uno que es muy definitivo, que es la economía. Todo lo anterior coincide con un retraso del inicio de la actividad sexual y afectiva, de la independencia paterna, del matrimonio, del embarazo y de la edad a la que se tiene el primer hijo. No es simplemente lo que los jóvenes toman, es que están postergando cada vez más todos los ritos del paso. Y es un proceso atado en partes a las condiciones materiales. Una de los chakras de los millennials. Partiendo de ahí, comparto con ustedes también un artículo que se consigue en SciHook, interesantísimo, y se titula, abro comillas, los millennials han experimentado un crecimiento económico más lento que cualquier generación en la historia, cierro comillas. Y bueno, sí, los millennials han sacado el extremo más corto del palo una y otra vez. Esto es referente al juego ese en donde, ¿sabes? A la suerte, que todos sacan un palito y el más corto es el que pierde. Gracias a las múltiples recesiones que golpean en puntos clave en la vida de los millennials, la generación ha experimentado un crecimiento económico más lento que cualquier otra antes, lo que llevó a Andrew Van Damme de The Washington Post a calificar a los millennials como la generación más desafortunada de la historia de los Estados Unidos. Y de hecho, no sé si fue él, pero yo comenté con ustedes que hubo un artículo en el Washington Post ya hace varios meses que decía que los millennials a la edad de 24 años, decía los baby boomers, para los 24 años tenían 4 veces más que los que tenían los millennials a la misma edad.
Y bueno, me acuerdo que compartí esa anécdota y que la publicación estaba en Washington Post y efectivamente, es decir, el análisis reciente revela que los millennials aún se recuperan de los reveses económicos de la gran recesión y se han visto afectados de manera desproporcionada por la actual crisis financiera. El empleo de la generación del milenio cayó un 16% en marzo y en abril, más rápido que la generación X y los baby boomers. Señores, no es mentira, no hay trabajo allá afuera, trabajo cualificado hay poco y es mal pagado. Yo un día, cuando me sienta en confianza, les comentaré mis anécdotas en particular sobre eso, pero no hay trabajo allá afuera. Y de hecho, si revisan los números de los recién graduados en este país, dicen que hay como un 50 y tanto % de estudiantes recién egresados que tienen una carga por la deuda estudiantil y están trabajando en cualquier cosa menos en lo que estudiaron. Y eso es lamentable, Hay un montón de factores que están influyendo en este diagnóstico y es una locura. En España, por ejemplo, sin ir muy lejos, el 37% de los adultos entre 24 y 35 años aún vivían en casa de sus padres para el 2015. Y muchos de ellos ya aspiran a independizarse solo cuando hereden. Imagínense. En Estados Unidos, la inactividad sexual ha sido más prevalente durante los últimos 10 años entre los jóvenes sin trabajo a tiempo completo. En otras palabras, las actividades adultas se refuerzan las unas a las otras. Es más difícil conocer a una pareja o tener relaciones sexuales cuando no se es económicamente independiente de los padres. Queda por ver si estas cohortes de hombres jóvenes llegarían a un nivel de empleo y de otras actividades adultas de cohortes previas. De ser así, su nivel de actividad sexual quizás crezca. Es decir, que tu actividad sexual crece en función de si tienes plata o no. Ok, bueno, eso yo lo sabía, pero ok. No tengo dinero, no tengo dinero, no. Fíjense que no es culpa solo del streaming. Por ejemplo, la revista Atlantic, en un exhaustivo informe, habla de una recesión sexual en toda su regla, generalizada y mundial, que no solo afecta a los estadounidenses, sino que se extiende por otros países desarrollados, cuyos jóvenes están cortados por el mismo patrón, el de las redes sociales y la vida digital. Los holandeses, que en 2012 perdían la virginidad a los 17, ahora esperan hasta casi los 19, según esta encuesta. Y en Finlandia se ha constatado un descenso en el deseo sexual femenino. Por su parte, The British Medical Journal señala que solo 4 de cada 10 hombres y mujeres de 16 a 44 años han tenido sexo al menos una vez por semana en el último mes. En España, el último barómetro de la empresa de preservativos Control señala que el 64% de los jóvenes tiene como mucho una relación sexual por semana, menos de lo que quisieran. Ni siquiera los suecos y las suecas se salvan. Al parecer por culpa del estrés, y por eso el gobierno incentiva la paternidad con todo tipo de ayudas para que la tasa de nacimientos no decaiga. Fíjense que en los 3 artículos que estoy leyendo y que estoy utilizando para este podcast hablan consistentemente del caso de Japón. Y dice, vale la pena detenerse un momento en Japón debido a que está sumido en una angustiosa crisis demográfica. Fíjense que el 43% de los japoneses entre 18 y 34 años sigue siendo virgen. El matrimonio tampoco garantiza la frecuencia sexual, pues casi la mitad de los casados llevan un mes sin mantener relaciones. Están haciendo relación a los Soushuku Danshi, no sé si lo pronuncié bien. Soukushu Danshi son literalmente los jóvenes varones herbívoros, aquellos que no están interesados en la carne, pero no porque no la comen, es que no quieren tener ningún contacto con la carne humana. Tienen entre 15 y 34 años y son el producto de un declive de la economía japonesa. 2,5 millones que van tirando con trabajillos a tiempo parcial y casi 1 millón de ninis, que no sé qué significa ninis, déjame buscarlo. Se define como la población que se encuentra entre 15 y 24 años y que ni estudia ni tampoco trabaja, ¿no? Bueno, estos ninis viven con sus padres entre la resignación y el apocamiento, es decir, la falta de ánimo. Se han olvidado de la existencia de amores de carne y hueso, abastecidos de porno y juguetes sexuales cada vez más sofisticados. Y las mujeres se han olvidado de ellos, poco dispuestas a perder el tiempo con alguien que renuncia a luchar por fundar su propia familia. ¡Wow!
Bueno, de hecho ya lo hemos comentado varias veces, nuestra generación parece estar destinada a la perdición. Bueno, también las redes sociales, ya lo mencionamos brevemente en este podcast, y es que dice que a no ser que seas muy guapo o guapa, las plataformas para ligar puede decepcionarte. De hecho, se utiliza el referente de Tinder en el artículo. Dice que hizo públicas sus estadísticas en el 2014 y se registraron 1.600 millones de conexiones, pero solo acababan en emparejamientos virtuales 26 millones. Eso vendría siendo alrededor de 1.5% de efectividad. Y no estamos considerando el famoso match, que por lo general no va más allá de un intercambio de mensajes. De ahí a quedar en una cafetería hay una distancia. Y para que la cita, como dice el artículo, acabe en un revolcón, hace falta también una distancia cósmica. Además, se ha extendido cierto temor a los malentendidos, los problemas de violencia, acoso, que están llevando a los jóvenes a concientizarse cada vez más. Entonces plantean ciertos límites que a ellos no les conviene traspasar. Una encuesta realizada por The Economist señala que el 17% de los adultos estadounidenses menores de 29 opinan que el hecho de que un hombre invite a una mujer a salir a tomar una copa siempre o generalmente es muestra de acoso sexual. Este porcentaje de los que piensan así es mucho menor de quienes superan los 30 años. Déjame preguntármelo. Si yo invitaría a alguien a salir, ¿lo considero como un acoso? No creo que sea un acoso. Aquí en la revista XL semanal hablan de, por ejemplo, el terrible efecto del porno. Esto nos lleva a este cuarto punto, a decir que el porno se ha convertido en un referente, y por lo menos entre los varones, pues. La pornografía muchas veces misógina, con prácticas extremas, que los jóvenes, por ejemplo, consumen desde los 14 años, incluso antes de su primer beso. Esta pornografía, pues el papel de la pornografía en la sociedad, que ha usurpado el papel de educador, porque bueno, también tenemos padres, hay padres y profesores y políticos que han dimitido de hablar de sexualidad. Los jóvenes de hoy son pornonativos, el término que usa la revista, y cada vez hay más estudios que apuntan a que esto tiene consecuencias en la sociedad. Por ejemplo, Luis Ballester, Carmen Orte y Rosario Pozo son investigadores de la Universidad de las Islas Baleares. Ellos sugieren, pues dicen que no se puede negar el impacto que tiene sobre las conductas sexuales, así como sobre las relaciones de género. La nueva pornografía distribuida por internet, la familiaridad con las prácticas de riesgo, la descontextualización de la sexualidad, la inmediatez, la simplificación de las relaciones interpersonales, así como la vinculación con nuevas modalidades de prostitución, convierten la nueva pornografía en un fenómeno relevante para la comprensión de las relaciones interpersonales. De hecho, uno de los posibles efectos negativos es que puede llevar a los jóvenes a creer que emular estas prácticas que han observado, un hecho que llega a ser preocupante cuando incluyen conductas como actividades violentas e ilegales. En cualquier caso, sin ir muy lejos, los jóvenes aprenden un sexo que resulta intimidatorio para ellos, por el miedo a no dar la talla si no son capaces de emular esas proezas circenses de la pantalla. Pero de hecho, aquí dice que el 47% de los jóvenes españoles han mantenido relaciones sexuales sin ganas. El feminismo todavía no ha terminado de trasladarse al ámbito sexual, pero ya sabemos lo que nos podemos esperar de esto. El Reino Unido se ha convertido desde este verano en el primer país en el mundo en introducir mecanismos de verificación de edad para páginas web de esta índole y así prevenir el acceso a usuarios de menores de edad. Aunque yo creo que esto es muy difícil de prohibir, ya que las jóvenes generaciones tienen más facilidad con estos mecanismos digitales. La verdad es que quiero saber lo que piensan. Si tienen alguna opinión, es bienvenido. Queridos amigos, muchas gracias por escucharme. Han sido muy pacientes y espero verlos en una próxima oportunidad, y por favor no olviden suscribirse a mi canal. Así que hasta luego.